Sí, bueno. Ok. Buenos días. Pues gracias a Dios que nos permite nuevamente un día más el podernos reunir y poder conocer, seguir conociendo acerca de su palabra. Normalmente ya no hago introducción, pero hoy nuevamente lo creí importante. Quiero pedirles nuevamente que nos ayuden con sus teléfonos. Los teléfonos celulares de preferencia hay que tenerlos apagados, no tan solo en silencio, sino ahora les pido que los apaguemos. Es una hora que vamos a descuidar el teléfono y afortunadamente las cosas que Dios quiere hablarnos, pues no utiliza ese medio. ¿Sí? Entonces, quiero pedirles que todos tengamos nuestro teléfono apagado para que no haya distracciones. Muchas gracias. Nuevamente, pues bienvenidos. Quisiera que pudiéramos iniciar haciendo una oración. Para pedir a Dios que Él sea el que nos acompañe en esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, en este día porque has sido tan bueno con nosotros hasta hoy, Señor. Y no nos has dejado, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estar reunidos. Gracias porque das la oportunidad, Señor, a cada uno de los presentes de poder escuchar de tu palabra, Señor. Y hoy queremos rogarte para que tú nos acompañes, que de verdad puedas poner el interés, Señor, en cada vida, en cada corazón. Queremos pedirte que hoy nos visites, Señor, que puedas hablar de acuerdo a la necesidad de cada uno de los presentes, Señor. Háblanos hoy, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesa de adorar.
toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesa de adorar. Cante al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Cante al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das,
Bien, sean todos bienvenidos, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy quiero compartir la palabra de Dios, quiero compartirles un tema muy interesante que yo creo que todos van a entender cuando hable de qué significa. El tema se titula La misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y si algo saben todas las personas cuando se habla de Dios y de su carácter es que es misericordioso, que Dios es misericordioso, y pueden venir muchas ideas, muchas referencias sobre qué significa la misericordia. Algunos piensan que la misericordia de Dios es solamente la facultad de perdonar los pecados y tiene que ver con ello, pero no se limita únicamente a eso. Quisiera leer el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 30 y 31. Libro de Nehemías, capítulo 9. Y creo que este estudio te puede ser de mucha edificación al comprender cómo tú has sido hasta hoy objeto de esa misericordia de Dios, quizás sin saberlo, sin comprenderlo. Dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Dice la Escritura, esto está hablando del trato que tuvo Dios con su pueblo, dice que Él los soportó por muchos años, les testificó a través de los profetas, eran las personas que eran enviadas por Dios para hablarles y para hacerles entender la forma en cómo debían vivir, lo que era bueno. Dice, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Si usted conoce un poquito de la historia de la nación de Israel, sabrá que ellos fueron conquistados por lo menos 3 veces por los 3 grandes imperios que ha habido en la historia. Bueno, de hecho 4, Babilonia, Asiria, Grecia y Roma. Pero dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y otro evento importante es que esta nación de Israel, aunque ha sido conquistada por esas 4 naciones, sin embargo hasta hoy permanece el pueblo. Pero hay muchos pueblos de la antigüedad que fueron conquistados por cualquiera de esas 4 civilizaciones y hoy solamente tenemos registros históricos, pero ya no existen. Fenicia, por ejemplo, ¿dónde están los fenicios el día de hoy? Fueron una civilización floreciente, abundante, próspera, y hoy ya no existe, ya no está. Hubo pueblos muy grandes como los hititas, por ejemplo, el pueblo de Et, un pueblo que rivalizó con Egipto para tener un dominio mundial. Hoy el pueblo de Et ya no existe, porque fue absorbido o fue destruido completamente por esas civilizaciones. Sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de que fue además dispersado a lo largo de todas las naciones, en 1948 esa nación volvió otra vez a reunirse y hoy en día es una potencia en Medio Oriente. No es gracias al poder político, no es gracias al poder militar, es porque Dios tiene un plan para ese pueblo del cual vino el Mesías y por eso Él no les consumió. Por eso hoy tenemos que entender precisamente qué es la misericordia de Dios, porque esto, aunque no lo creas, tiene mucho que ver contigo, tiene mucho que ver conmigo también. Los objetivos van a ser entender qué es la misericordia y comprender qué significa que Dios sea misericordioso. Primeramente, ¿qué es la misericordia? La misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. O sea, es un deseo, no es un sentimiento, es una inclinación a sentir compasión. Compasión no solamente tiene que ver con decir, a veces se confunde la compasión con la lástima. La lástima es decir, pues pobrecito, pero pues ni modo, tú allá y yo acá. La compasión quiere decir sufrir con. Es cuando alguien de alguna forma intenta no solamente comprender lo que la persona sufre, sino además también intentar meterse en los zapatos de la persona, entender lo que está sufriendo, lo que está viviendo y además tener la facultad de ofrecerles ayuda. Eso es la misericordia. Pero también la misericordia tiene un papel muy importante cuando se refiere a Dios, si entendemos que Dios además es juez. Ninguno de nosotros aquí somos jueces, quizás solamente de nuestros hijos,
en nuestras propias vidas, los que tenemos familia, hijos, pero no somos jueces de nada más. Pero Dios es el juez de toda la tierra, y en un juez el atributo de la misericordia tiene mucho más que ver y es mucho más importante, porque un juez tiene la facultad de condenar, como ahorita lo vimos en cuanto al pueblo de Israel, o también tiene la facultad de hacer algo para que las personas no reciban la condenación completa que pudieran merecer. ¿Qué significa que Dios sea misericordioso entonces? Primero te quiero explicar qué no significa, y que son usualmente las ideas que se tienen cuando la gente dice, es que Dios es muy misericordioso. La misericordia de Dios no quiere decir que Él tenga un sentimiento. Algunos piensan la misericordia como alguien que derrama lágrimas. A veces se escenifica a la persona de Jesucristo, por ejemplo, lo escenifican como alguien que tiene compasión, y es correcto, porque Jesús, si algo diferencia su carácter del resto de los enviados o iluminados del mundo, es que Él tuvo compasión, que Él vivió entre la gente, no estuvo en los palacios, no estuvo en los lugares de los reyes, no estuvo entre los ricos, sino que vivió y se mezcló con la gente común como tú y como yo, se mezcló a vivir los problemas de las personas de su tiempo y tuvo compasión de ellos. Y a veces se piensa únicamente en la misericordia como un sentimiento, pero no es un sentimiento nada más. Tampoco significa que Dios sea alguien bonachón. ¿Qué es alguien bonachón? A veces se concibe a Dios como alguien que es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que nunca va a hacer nada en contra de nadie. Y eso es algo bonachón, así como alguien que es tan buena gente. Una vez me dijo una persona, yo pienso que Dios es tan bueno que el día que muramos y lleguemos a las puertas del juicio, Dios va a decir, bueno, miren, todo era una broma, no se preocupen, pásenle todos al cielo, nomás era para ver, para que se portaran bien, les puse ahí un calambre o algo. Una vez una persona me expresó eso, y creo que es mucho de lo que la gente a veces piensa que es Dios. No es que Dios es tan bueno que realmente no puede condenar a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque es amor, porque es bueno. Pero ver de esa forma a Dios es como considerar una moneda. No tengo aquí una moneda ahorita conmigo, voy a traerla. Y una moneda tiene dos caras. Tiene un sello del escudo nacional y tiene en la otra parte la denominación de la moneda con el dibujo que en ese tiempo se haya puesto. Y si usted talla una de esas partes de la moneda con una lija, con un esmeril, y usted intenta hacer transacciones con esa moneda, cuando le falta una parte, aunque sea la misma moneda, pero si le falta esa parte que está tallada, ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque perdió la identidad que le da valor. Más que el metal, antes las monedas sí valían por el peso que tenían en plata, por ejemplo, todavía en los tiempos de la revolución, las onzas de plata, los centenarios, todavía los centenarios se comercializan porque son de metal, más se comercializan como oro, ya no es moneda corriente. Pero en la antigüedad las monedas sí valían lo que decía la denominación y valían por el peso del metal. Hoy en día solamente ya es lo que está escrito y está amparado porque lo que el Banco de México puede tener en sus reservas, pero ya realmente la moneda no vale por lo que valga el metal, es níquel, a veces hasta plástico le llegan a poner en algunos casos, solamente vale por lo que dice ahí. Si tú le tallas a esa moneda una parte y la quieres comercializar, te van a decir, su moneda no vale, pero ¿por qué? Si es la misma moneda. No, ya no es la misma porque le falta una cara. Y efectivamente no vale. Manipulaste la moneda, le quitaste una parte de su identidad y ya no tiene el valor que debería tener. De igual forma, si a Dios solamente lo queremos concebir como alguien que es puro amor, que es pura misericordia, y olvidamos que es juez, estamos pensando y estamos buscando a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Es el Dios que pudimos haber creado nosotros, es el Dios que nos conviene creer que exista, porque a quien no le conviene un juez que nunca condena, que nunca castiga, que nunca sentencia, sino que solamente beneficia. Entonces, que Dios sea misericordioso no quiere decir que Él sea bonachón tampoco, ¿sí? Que al final va a decir todo era un juego, no hay problema y todos pasen al cielo, no. Y te puedo demostrar simplemente por la razón de que Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Y todo lo que padeció Jesucristo, que fue un castigo brutal, lo que se vivía realmente en la crucifixión. Algún día podremos hablar incluso médicamente todo lo que pasa el cuerpo humano cuando pasa la crucifixión. Todo eso es el fruto del pecado. Entonces Dios no ve el pecado como un juego,
Y cuando quieras pensar en eso, solamente recuerda a Jesucristo, y quizás no como se le representa, con un agujerito en el costado y con un hilito de sangre en la cabeza. Realmente el cuerpo de Jesús fue machacado, fue brutalmente pues castigado, torturado literalmente en un castigo que duraba, se extendía por horas y en otras personas incluso hasta días, y eso es lo que representa la paga del pecado. Entonces, la misericordia no es algo bonachón de parte de Dios, y tampoco significa, por último, que Dios sea misericordioso, que Dios siempre perdone a todas las personas por el hecho de que es bueno. Y esto es muy importante que tú lo entiendas, porque hoy en día hay una terrible mal representación del carácter de Dios, porque lamentablemente no se usa la Biblia para explicar el carácter de Dios, sino se usa la psicología, se usan el humanismo, se utiliza lo que yo pienso y lo que yo creo de quién es Dios, pero no lo que la Escritura revela. Y te recuerdo que el único medio autorizado por Dios para revelar quién es Él es la Biblia. Si no viene de la Biblia lo que tú sepas de Dios, si viene de lo que te contó tu abuelito, tu mamá, tu tío, aún alguien, algún líder religioso, si no respalda con la Escritura lo que te está enseñando, ten cuidado, porque puedes acabar creyendo y confiando en alguien que no está en la Escritura, y Dios solamente va a respaldar y va a juzgarnos en aquel día por lo que la Biblia enseña, no por lo que alguien piensa, cree o supone tampoco. ¿Qué significa entonces la misericordia? Significa que Él está dispuesto a tener misericordia, a perdonar, a ayudar, a bendecir a las personas independientemente de su condición. ¿Por qué? Porque es bueno, pero no quiere decir que el juicio nunca va a llegar. Es muy importante, pero también es necesario que se cumplan ciertos requisitos, porque Él mismo está sujeto a sus propias leyes. Otro punto importante que quiero comentar también es que el hecho de que Dios, que sea el Rey del universo, que sea el juez supremo, no quiere decir que Él puede violentar sus propias leyes. Y esto es un aspecto muy importante que a nosotros como mexicanos nos puede costar trabajo entender, porque vivimos en medio de un sistema judicial corrupto. Vivimos en medio de un sistema de justicia que realmente hace poca justicia, que realmente solamente otorga justicia a los que pueden pagarla en muchas circunstancias, y a veces realmente no es justicia lo que da solamente son regalías, o vende las facultades que tiene a quien pueda pagarlas. Entonces, no quiere decir esto que Dios puede violentar sus leyes, que si Dios quiere puede decirle a alguien te perdono. Dios no puede hacer eso, porque hay leyes que Él mismo guarda. Si un juez pasa por encima de su propia regla máxima, que es la Constitución, y sus propias leyes, en ese momento pierde su calidad de juez, pierde toda credibilidad, porque Él mismo está pisoteando las leyes que se comprometió a guardar. Ya no tiene credibilidad. Seguirá teniendo autoridad mientras el sistema judicial se lo dé, o el poder legislativo del cual emana, y por eso hay separación de poderes, pero Él va a perder su confiabilidad de parte de toda la gente. Entonces, no quiere decir que Dios pueda en cualquier momento, porque es otra idea también generalizada, es que Dios cuando quiera nos puede perdonar. Dios no puede hacer eso. ¿Qué pensaría usted de un juez? Le voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. ¿Qué pensaría de un juez que mañana emitiera un decreto que dijera, pues como soy el juez federal, yo tengo poderes muy grandes, un juez federal tiene mucha autoridad en el sistema de nuestro país, y dijera, a partir de mañana voy a liberar a 100 reos del penal de máxima seguridad? ¿Por qué? Porque soy muy bueno. ¿Qué pensarías tú si tú leyeras esa noticia y se hiciera efectiva? Pero dirías, bueno, ¿en base a qué los liberaron? ¿Cumplieron su sentencia? No, simplemente porque el juez es bien buena gente y no les pidió ni dinero, no fue ni dinero, los liberó porque es buena gente. ¿Tú qué pensarías de ese juez? Bueno, número uno dirías, este hombre es un irresponsable, porque si esta gente está adentro, comprobado obviamente, sabemos también hay mucha gente inocente en las cárceles, pero si hay gente que está también de manera comprobada porque han cometido delitos, son conocidos, tú dirías, este hombre es un irresponsable, está sometiendo a la población a un riesgo tremendo al liberar a esta gente solo porque él cree que es bueno. ¿Qué pensarán las personas que fueron afectadas directamente por esos hombres?
que sufrieron asesinatos, pérdidas de familiares, pérdida de patrimonio, robos, secuestros, estafas. ¿Qué pensará la gente que fue afectada si ese juez, por misericordia, los dejara libres? Dirían, eso no es posible. Entonces, ¿dónde queda la justicia? Este hombre debería ser encarcelado en lugar de ellos si tanto quisiera hacer misericordia. Entonces, la misericordia no es el acto en sí mismo de perdonar, porque eso también tiene requisitos para que pueda ser hecho de una forma justa. La misericordia de Dios es lo contrario a la justicia, en el sentido de que es lo contrario a la aplicación de una pena por actuar mal, y Dios ejecuta tanto el papel de juez como de redentor. Y este es un punto muy importante. Cuando estemos delante de Dios, todos aquí, vas a tener delante o a un juez, si en tus pecados moriste, o vas a tener delante a un redentor, si fuiste justificado por la sangre de Jesucristo. Es la misma persona, pero esa misma persona es la única que puede ejecutar ese doble papel, porque es un ser perfecto, porque es bondadoso, porque es bueno, porque no va a ser sobornado, porque no se va a dejar llevar por ninguna influencia, va a actuar únicamente en uso del derecho que existe. Y por eso Él puede ser tanto juez como redentor al mismo tiempo. De cada uno de nosotros va a depender a quién encontremos en ese día, si a un juez o si a un redentor. Por eso es tan importante comprender lo que es la misericordia. Y por último, antes de darte algunos ejemplos, también es importante comprender que la misericordia solo puede ser aplicada en los culpables. Si alguien no se considera culpable delante de Dios, no puede ser objeto de misericordia porque no hay nada que perdonarle. Dice, no, yo soy inocente, no, yo no debo nada, yo soy bueno, yo soy buena, soy una persona buena. También para ti no puede haber misericordia porque tú eres bueno. Bueno, eso dices tú, ¿sí? Falta ver qué diga el juez que un día nos va a juzgar y que va a estar, del cual delante de él vamos a estar. Vamos a leer algunos ejemplos. Libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas, capítulo 7, verso 18. Dice la Escritura: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Muy importante. El profeta expresa, admirando el carácter de Dios, que es juez, y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Cuando dice que olvida, no quiere decir que se le olvide o le dé amnesia a Dios. Quiere decir que Él como juez decide poner a un lado el pecado cuando trata a la persona, cuando hay las condiciones para ello. Dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y esto nos lleva a ver un punto muy importante. Dice el verso, Santiago capítulo 2, verso 13, la carta del apóstol Santiago, nos da una imagen más de lo que es la misericordia. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Aquí vemos cómo también una forma en la cual Dios va a ver nuestra vida es cómo nosotros tratamos a aquellos que nos deben también a nosotros, que nos han ofendido también a nosotros. Juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Un punto muy importante es que cuando Dios puede elegir en igualdad de condiciones si hacer misericordia o juicio, Dios siempre va a elegir hacer misericordia, en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. O sea, le agrada, le gusta. Es algo que muestra su carácter, es algo que le hace, si Él puede elegir, la misericordia va siempre por delante, pero a veces no se le da opción a elegir. Es como cuando decimos: el maestro me reprobó, ¿verdad?, en la escuela, y realmente el maestro no reprueba, el maestro solamente califica lo que nosotros contestamos, respondemos en un examen, y los que reprobamos somos nosotros, pero se tiene la idea de que el maestro me reprobó, y realmente no. O sea, él solamente calificó nuestra actuación, nuestro desempeño en una labor, y pues resulta que no fue suficiente. Por eso el 5 representa insuficiente, ¿verdad? Hoy solamente dice no aprobado, la universidad por lo menos así es, pero también se le llama insuficiente. O sea, no fue suficiente tu desempeño y reprobaste. Entonces el juez lo que hace es calificar nuestra actuación.
Salmo 25:10, otro texto más. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Punto importante, todos los caminos, las decisiones, todo lo que Dios hace, lo que permite y también lo que no permite, dice que son misericordia y verdad, pero aquí se añade una condicionante: para los que guardan su pacto y sus testimonios. Cuando tú caminas en el camino de Dios, cuando decides poner a Dios en tu vida como alguien al cual hay que considerar antes de tomar decisiones, todo lo que Dios permite, no permite, que ocurra o no ocurra en tu vida, va a ser para traer un bien siempre al final. Y es que nuestra visión de la vida es muy limitada. Nosotros podemos solamente ver un futuro cercano, muy próximo, y no podemos ver mucho más allá. Y para mostrarte esto te quiero narrar, no leer, te quiero narrar la historia de un hombre que fue el instrumento para traer una grande misericordia a toda una nación. La Biblia nos habla de la historia de Abraham. Se reconoce como el patriarca, el padre del pueblo judío, y Abraham tuvo descendencia, tuvo 2 hijos, un hijo que se llamó Isaac, otro que se llamó Jacob, y dice la Escritura que después su hijo Jacob tuvo 12 hijos, los cuales son los patriarcas de las 12 tribus, pero la historia de uno de ellos es muy particular, porque es una ilustración plena y completa de lo que dice el texto que acabamos de poner, de cómo las sendas de Dios son misericordia para aquellos que guardan su pacto. El hijo de Abraham tuvo 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, y tuvo un hijo menor que se llamó José. Como todos saben, sobre todo los que son padres y tienen ya algo de edad, los hijos más pequeños, a veces por tenerse en la edad adulta, por ser a veces lo último que tienen los padres, tienen un aprecio especial, y José era el hijo más querido de Jacob. Jacob era el nombre de su padre, y dice la Escritura que José era un hombre, además un joven justo, era un hombre que además no tenía muy buena relación con sus hermanos, porque siempre estaba reportando las malas acciones que sus hermanos hacían a su padre. Entonces, pues sus hermanos no lo veían con buenos ojos, porque lo veían como el chismoso de la casa. No, es que José siempre está echándonos de cabeza, nunca va con nosotros, nunca está de acuerdo en lo que hacemos, nos señala, y sus hermanos no lo querían. Y además un día tuvo un sueño muy extraño, que hasta hizo que sus padres se sintieran en cierta forma como ofendidos, porque dice, de hecho se le llama como José el soñador a él, es un personaje histórico, existió, está en la historia, y dice la Biblia que él soñó un día que venían el sol y la luna, y venían 12 estrellas y se inclinaban delante de él. Cuando su padre escucha este sueño, porque él soñaba muchas cosas, dice, bueno, ¿qué acaso tu madre y yo iremos a inclinarnos delante de ti y también tus hermanos? Estás mal, José, guárdate lo que estás soñando, no vaya a ser que tengas delirios de grandeza. Pero él soñaba simplemente. Sucedió en una ocasión que su padre Jacob mandó a sus hermanos, mandó a algunos de los hermanos, al mayor era Rubén, otro se llamaba Judá, y los mandó para buscar unos animales que se le habían extraviado. Eran ganaderos, perdieron algunas piezas de ganado, y mandaron entre ellos iba también José, porque José iba como para reportar qué hacían, qué no hacían. Y sucedió que ellos partieron de varios días de viaje, porque los animales se fueron lejos, y llegaron hasta un lugar muy lejano de donde ellos vivían. Y dice la Escritura que cuando estaban muy lejos y finalmente pudieron encontrar los animales, tuvieron que descansar, pero sus hermanos, pues él les refirió otro sueño ahí, también se enojaron con él, y uno de sus hermanos, o los hermanos en general, pensaron, ¿por qué no nos vengamos de ya nos tiene colmada la paciencia? Siempre se cree el mejor, siempre mi padre lo consiente. Además, su padre, como era uno de sus hijos menores, junto con su hermano Benjamín, le había hecho una túnica especial a él, una túnica de colores muy vistosa. En aquellos tiempos no existían las industrias textiles, por lo cual las telas de colores eran muy caras, eran muy costosas, muy vistosas también, porque toda la gente generalmente se vestía con colores oscuros, que era lo más sencillo y lo más barato, y una tela de colores pues resaltaba. Entonces estaban celosos de José, no lo querían.
Y finalmente, después de que estuvieron elucubrando y planeando contra él, dicen, ¿qué hacemos para vengarnos de él? Sus hermanos eran gente mala, ninguno de ellos era convertido. La familia de Jacob es la historia de una familia que no conocía a Dios y que después ya tuvo un trato, un cambio, pero hubo muchos dolores de cabeza en esta familia. Y dice la Escritura que vieron que a lo lejos se acercaba una caravana de ismaelitas. Los ismaelitas eran mercaderes que acostumbraban a andar por el desierto, eran nómadas, andaban siempre caminando y llevaban mercancías, usualmente Egipto, que era el lugar por excelencia para comercial, u otras ciudades grandes. Y dice que uno de ellos pensó y dijo, ya sé qué haremos, dice. Primeramente, a José lo echaron en un pozo, porque estaban enojados contra él. Dice, pero pues ¿qué hacemos? Ya está en el pozo, ya le dimos una lección, pero no, dice, hay que librarnos de él por completo. Y uno de ellos dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a venderlo como esclavo para que ya deje de molestarnos. Y eso fue lo que hicieron. Lo sacaron, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, ¿sí? Y dice la Escritura que después dijeron, bueno, ¿y qué haremos? Le quitaron su túnica, obviamente de colores, para decirle a mi papá que no trajimos ya a José. Dice, pues no podemos nomás llegar así con las manos vacías, va a preguntar qué pasó. Dice, ya sé, vamos a matar un animal, vamos a ensangrentar su ropa y vamos a llevársela a mi padre y decirle, ¿sabes qué? Alguna mala bestia lo mató en el camino y pues es la ropa de tu hijo, reconócela, y si es, pues fue un accidente, no era nada lejos de lo común que pudiera pasar en aquel tiempo, y efectivamente eso hicieron. Llevaron la ropa de su hermano José, la llevaron llena de sangre, se la mostraron a su padre cuando les preguntó, ¿y mi hijo menor dónde está? Dijo, pues mira, encontramos esta ropa, en un momento él se fue, nos dispersamos, iban en días de viaje, ¿es la ropa de tu hijo? Y él dijo, sí, es la ropa de mi hijo. Y total que Jacob, su padre, quedó muy triste y dijo, mis canas van a descender con dolor hasta el sepulcro, estoy muy triste, no puedo soportar esto. Y así fue como José desapareció de la familia de Jacob. Y en lugar de los 12 hijos que tenía, se quedó con 11 hijos. ¿Qué pasó con José? Cuando José fue llevado por los ismaelitas, fueron a venderlo como esclavo, obviamente. Imagínense, siendo el hijo menor, viviendo en una familia bien, no eran ricos, pero tampoco eran pobres. Y dice la Escritura que después de eso lo vendieron como esclavo a un señor que estaba en la cárcel, que se llamaba Potifar, era un egipcio. Y Potifar lo empezó a ocupar, viendo que era un hombre prudente, era un joven temeroso de Dios, lo empezó a ocupar en sus quehaceres. Y dice la Escritura que era pues muy bueno, resultó una persona diligente, una persona confiable, una persona honesta, y lo puso a trabajar en su casa y ahí estuvo algún tiempo, algunos años, pero sucedió en un momento que la esposa de este hombre Potifar, viendo que era un joven apuesto, puso sus ojos en él, y en un momento de su vida, la mujer de Potifar le dijo, duerme conmigo. Pero Jacob le dijo, ¿cómo he de yo de hacer esto con mi señor? Dice, todo me ha dejado tu esposo a mi mano, solamente a ti me ha negado, y todo lo demás tengo yo derecho. ¿Cómo haría yo eso contra él? ¿Y cómo pecaría contra Jehová, haciendo yo semejante maldad? Total que la mujer le insistía, José se negaba, y finalmente un día dice la Biblia que lo asió de su ropa y le dijo, duerme conmigo. Y él dijo, no, y se fue corriendo, no se detuvo a preguntar. Y la esposa de este hombre le quitó parte de su ropa cuando él corrió. Después esta mujer despechada fue con su esposo y le dijo, mira, este criado que tú decías que era tan bueno, intentó abusar de mí, mira, aquí está su ropa, reconócele y pregúntale si es su ropa. Pues el amo, sin investigar mucho, siendo un esclavo y sin preguntar demasiado, lo arrojó a la cárcel por causa de lo que había hecho. Qué triste, ¿verdad? Un hombre justo padeciendo cosas, y a veces así ocurre. No siempre los indicativos de lo que la gente vive demuestran lo que la gente realmente es, no siempre por lo menos. Fue a parar a la cárcel. Las cárceles en aquel tiempo, si hoy en día las cárceles son feas, en aquel tiempo todavía eran peores de lo que eran, ¿no? Realmente eran calabozos. Pero finalmente había un hombre en la cárcel también, el que administraba la cárcel, que viendo que era un joven pues que no parecía el tipo de gente de la demás que él tenía cuidando ahí,
lo empezó a utilizar como servidor y finalmente también en algún momento empezó a servir dentro de la cárcel. Y sucedió que un día estaba él en la cárcel y cayeron juntamente con él dos personas grandes en la cárcel, un panadero y un copero del rey. Los panaderos eran los que se encargaban de llevar los panes al rey cuando él quería comer, y el copero era el que se encargaba de servir vino en la copa del rey cuando él deseaba tomar vino. Cayeron en desgracia, fueron acusados de un complot contra el rey, y sucedió que un día José, que era el soñador precisamente, soñó, tuvo un sueño y le dijo al panadero, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo al copero, tuve un sueño en la noche. Dice, ¿qué soñaste? Dice, soñé que tú volvías a servirle vino al rey otra vez en su copa y eras liberado. Y sucedió que al cabo de unos días, viendo más bien el otro hombre, el panadero, que le había profetizado bien que iba a ser restaurado, le dijo, oye, ¿y de mí no viste nada? Dice, pues sí, también lo vi, pero no te quisiera decir. Dice, ¿qué viste de mí? Dice, pues vi que eras colgado en una horca y que eras muerto. Y finalmente le dijo, acuérdense de mí cuando esto ocurra. Sucedió al cabo del tiempo que se hizo una investigación y resultó que el copero fue inocente, salió de la cárcel y el panadero fue ahorcado como José le había dicho. Y José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando salgas, de que Dios me dio este sueño para darte esta esperanza de libertad. Pero finalmente el copero se le olvidó, como la gente cuando llega a veces al poder se le olvida sus orígenes, quienes ayudaron, y siguió José todavía en la cárcel otros años más. Bueno, así estaba la vida de José en la cárcel como esclavo, su padre sufriendo terrible porque él había sido vendido y se quedó sin su hijo menor. Y al cabo de unos años más, sucedió que el faraón de Egipto tuvo un sueño muy, muy perturbador para él, que le robó totalmente la paz. Y dice la Biblia que él soñó que primero en Egipto él veía como 7 vacas gordas, preciosas, hermosas, venían y tomaban agua y pastaban, y era muy hermoso, pero después de esas 7 vacas gordas venían detrás 7 vacas flacas, enjutas, con todos los huesos que se les veían, y estaban tan terribles que incluso él vio cómo esas vacas se tragaron a las vacas gordas, pero aún seguían estando flacas a pesar de que se las habían tragado. Y decía, y luego se turbó, despertó, volvió a dormir y soñó lo mismo, pero con espigas de trigo refulgentes, grandes, llenas, y luego espigas flacas también y que desaparecían. Dice, ¿qué significa esto? ¿Qué es? Y estaba turbado y no podía dormir, y decía, y les preguntó a sus sabios y pues ninguno le podía dar respuesta. Pues, ¿qué significará, Señor? No lo sabemos. Y el copero, que había sido liberado y que conocía a José, le dijo, Faraón, tengo que decirte una palabra. Dice, cuando estaba en la cárcel, en aquellos días que fuimos acusados, había un joven allí en la cárcel, un joven que no era egipcio, era un joven hebreo, y él tuvo un sueño y soñó, y lo que me dijo resultó en lo que pasó después, porque fue liberado y fue restaurado a mi puesto. Dijo, ¿sabes qué? Tráiganme en este momento a este hombre, quiero que escuche mi sueño y que me diga lo que es. En ese momento van a la cárcel, manda unos soldados, lo sacan de volada, lo bañan, lo afeitan, lo ponen presentable para ir delante del faraón. Y pues de repente estaba ahí José delante del faraón, y faraón le cuenta su sueño. Dice, mira, tuve el sueño de las vacas flacas y las espigas gordas y las espigas enjutas también. ¿Qué significa? Y José se quedó pensando, y primeramente lo que hizo fue glorificar a Dios. Le dijo, mira, lo que te voy a decir no es porque yo tenga algo en mí, ni porque yo sea mejor que los demás hombres, es porque el Dios que creó todas las cosas me lo ha revelado a mí. Dice, estas 7 vacas gordas que tuviste son 7 años de abundancia que habrá en todo Egipto. Vas a cosechar tal cantidad de grano que los graneros que tienes van a ser insuficientes para poder almacenarlo. Pero después de esos 7 años de abundancia, van a venir 7 años de hambruna, de escasez, de sequía tan terribles, que de lo terribles que van a ser, nadie se va a acordar de la abundancia que hubo en los 7 años de abundancia, y va a venir una grande hambruna a tu pueblo. Dice, por lo tanto te recomiendo que organices, que hagas graneros mayores, que diezmes el grano cuando haya abundancia de todas las provincias de tu pueblo, lo almacenes para que cuando vengan los 7 años de escasez puedas repartirlo y tu pueblo no sufra hambre también.
El faraón escuchó todo eso, le pareció bien y dijo, ¿sabes qué? Y puesto que en ti está el Espíritu de Dios, ¿quién mejor que tú para poder organizar todo lo que me pides? Tú vas a ser el que va a hacer todo eso, y solamente yo voy a estar encima de ti en Egipto. Tú vas a quedarte a cargo de toda la administración del pueblo tal como lo has dicho, y hazlo. Y en ese momento José pasó de ser un esclavo, de ser un preso en la cárcel, a ser el segundo de Faraón, y empezó a administrar tal como ocurrió. E hizo todo lo que dijo. Los 7 años de abundancia ocurrieron, empezó a administrar, empezó a cobrar impuesto a todas las provincias, hizo graneros gigantescos para poder almacenar todo el grano que venía, y después empezó a llegar el hambre y empezó a ocurrir todo lo que él había dicho. Pero también esa hambre llegó hasta su casa, porque fue una sequía general. Eso está en la historia, aproximadamente en el siglo XII, XI antes de Cristo ocurrió esta sequía, está registrada en la historia lo que ocurrió. Y total que entonces Jacob, el padre de José, le dijo, ¿sabes qué? Pues tienen que ir a buscar grano, le dijo a sus hermanos, porque ya no tenemos aquí grano, estamos en sequía, y si no tenemos grano vamos a morirnos todos. Pues vayan a Egipto, dice, pero no voy a mandar a mi otro hijo menor, que le quedaba uno más, que era Benjamín, no lo voy a mandar con ustedes, porque mi otro hijo que mandé a José hace años, murió cuando ustedes fueron. Así que vayan a Egipto y vayan a conseguirme el grano que necesitamos. Y total, que fueron ahí sus hermanos, fueron a Egipto, fueron a buscar, y cuando fueron a pedir el grano, como iban y se presentaban delante del Señor, ¿delante de quién creen que fue a parar sus hermanos? Delante de José. Obviamente ellos no lo conocían. José seguramente estaba vestido como los egipcios hacen, se delineaban los ojos, se vestían de una forma muy diferente a como lo hacían los hebreos, y José los conoció porque los escuchó hablar en su idioma, y dice la Biblia que cuando él los escuchó se metió a su cuarto a llorar, pues número uno, de la alegría de verlos, y dice que les preguntó, ¿cómo está vuestro padre, aquel hombre que dicen que vive allá lejos? No, pues está bien, es muy anciano. Dice, ¿y por qué no vino? Dice, no, pues es que ella es muy grande. Dice, ¿y sus hermanos cuántos son? Quiero ver si no son espías. No, pues somos 2 hermanos, pero uno no parece. Dice, ¿y por qué no parece? Y empezó ahí a mortificarlos con preguntas. Dice, no les creo, pero dice que él estaba compungido en su corazón. Dice que entonces los quiso probar, y que cuando iban de regreso, la primera ocasión, él regresó, el dinero que habían traído para pagar el grano se los volvió a meter en sus sacos de grano para que tuvieran dinero, porque él sabía que la sequía todavía faltaban 5 o 6 años más de sequía. Cuando iban de regreso y llegaron a casa de su padre, sacan el trigo, sacan el grano, sacan lo que habían comprado y encuentran las monedas. Y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Nos van a acusar de robo. Dice, pero yo me acuerdo que le pagué. Dice, pues no, dice, pues ahora ¿qué hacemos? Ya no podemos regresar, nos van a acusar de que robamos. Se acabaron el grano que llevaron, y su padre dijo otra vez, se nos acabó ya el grano. Habían pasado 1 o 2 años, tienen que regresar otra vez. ¿Pero qué vamos a hacer? Dice, pues llévenle el doble del dinero y explíquenle al Señor de la tierra que ustedes no robaron, que el dinero apareció allí y que aquí tienen el pago en un doble de lo que van a volver a traer. Y ahí van otra vez sus hermanos regresando, y volvieron otra vez delante de José, el cual les vuelve a preguntar otra vez, ¿qué pasó con su padre? ¿Sigue vivo? Está bien. Dice la Biblia que los pasó a comer, les dio de comer a todos. Aquellos pues no sabían qué hacer, pues ¿por qué nos pasa a comer, no? ¿Qué nos va a hacer o qué ocurre? Los manda con su grano de vuelta, pero cuando van de vuelta, ahora hace algo diferente. Les puso la copa en la que él tomaba su vino, se la pone dentro de los sacos de ellos. Y cuando van de regreso, y van ya de regreso hasta la tierra donde vivían, a Canaán, los alcanza un grupo de soldados y le dicen, ¿por qué le robaron a mi señor? Dice, ¿por qué le robamos? No, pues no le robamos nada. Dice, no puedes checar. Y dice, bueno, dice, mira, si alguien te robó, aquel que te robó que se quede como esclavo ahí en Egipto, no te robamos nada, porque ellos no habían robado nada. Y llegan los soldados, bajan los sacos de trigo, los abren, y efectivamente aparece la copa en el saco de uno de los hermanos. Cuando ven todo eso, pues todos se rasgan las vestiduras, dicen, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Empiezan a decir, ya ven, esto nos pasó por haberle hecho esto a José.
Oímos que suplicó, oímos que nos rogó que no lo vendiéramos y lo hicimos, y ahora Dios nos está castigando por la maldad que hicimos contra Él. Y ahí van todos de vuelta y dice, pues no podemos llegar ahora con nuestro padre ahora que nos falta otro hermano. ¿Qué va a pasar con mi padre? ¿Se va a morir de tristeza? Ahí van todos de vuelta a Egipto, van de vuelta. Y llegan delante de José, sin saber ellos que era José, y empiezan ahí a rogarle, Señor, ten misericordia, mira, no sabemos qué pasó, la copa no la robamos, apareció y Él los trató con dureza. ¿No saben que yo puedo adivinar, les dijo, y saber lo que ustedes han hecho? Dice, ustedes son espías, y me robaron y me quieren abusar de mi bondad. Dice, no, Señor. Y uno de ellos que antes había sido el que había de alguna manera intercedido por él cuando estaba en el pozo, dice, ¿sabes qué? Déjame a mí en su lugar, yo me quedo preso, pero deja a mi hermano porque mi padre es muy anciano, y si volvemos a la casa sin él se va a morir de tristeza. Y él vio que ya había cambiado algo en el corazón de ellos, ya no pudo aguantar él más, y finalmente se mete, pide que todos salgan de la... Te estoy narrando 12 o 14 capítulos de Génesis, nada más en narración, hay muchos más detalles que no estoy mencionando, y finalmente él se muestra a sus hermanos, les dice, yo soy José. Cuando lo ven todos se quedan atónitos, no daban crédito, ¿cómo que eres José? Y ya les dice, pues sí, pasó así y así. Sí, yo sé que ustedes pensaron mal contra mí, y aquí es donde vuelvo a hilar la historia en lo que estoy predicando, pero la misericordia de Dios hizo que lo que ustedes pensaron para mal fuera una forma de hacer misericordia para que no murieran ustedes también, porque si no estuviera yo aquí, quién sabe si les darían el grano. Dice, y todavía faltan 5 años más de sequía que no va a haber alimento, por lo tanto vayan por mi padre, tráiganlo a Egipto porque allá va a morir de hambre y van a vivir aquí en Egipto conmigo. Y de ahí viene la historia de por qué el pueblo de Israel después estuvo en Egipto 400 años. Vino Jacob con todos sus hijos, con su familia, y habitaron en la tierra que les asignó Faraón, en Gosén, y ahí vivieron durante 430 años, en la cual después que murió José y murió el faraón que conocía a José, ellos fueron esclavizados, pero el pueblo persistió y prosiguió. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Y así vemos como un evento que fue tan triste para José, que fue tan duro, quizás José no podría entender, pero ¿por qué, Dios? Si yo te he servido, si yo me he guardado, yo he buscado no pecar contra ti, mira, ahora soy esclavo, ahora me tratan mal, me venden mis hermanos, me va pésimamente. ¿Por qué? Los planes de Dios van muy por adelante de nuestras ideas. Y a veces, aunque sufrimos dolor, y aunque sufrimos angustia, y aunque sufrimos pérdidas, Dios tiene planes buenos. Dios tiene propósitos buenos en todo lo que ocurre, que no podemos ver. ¿Cuántos años pasaron para que José pudiera ver que todo lo que Dios hizo fue por misericordia para su familia? Quizá pasaron 10, 15, 20 años. Según la Biblia parece que pasaron más de 20 años. Él se casó allá en Egipto, ahí tuvo a 2 hijos, que también fueron después parte de las tribus de Israel. Y finalmente fue a través de quién se preservó la nación de Israel. José, de hecho, significa Jehová salva, y el nombre de Jesús significa también lo mismo. José es un tipo de Jesucristo por quien podemos ser salvos de la muerte y el juicio que viene, que se representó en esa hambruna que hubo en Egipto en aquel entonces. Entonces, todas las cosas que ocurren en nuestra vida, Dios las tiene con un propósito. Él quiere tener misericordia de tu vida. Aún en aquellos momentos de dolor que tú has afrontado, aún en aquellos momentos de angustia que tú has vivido o que puedas vivir en el futuro, Dios tiene en su mente poder tener misericordia de ti y de los tuyos. Aunque eso a lo mejor implica situaciones difíciles, complicadas, que no podemos entender. Dios no perdona a todo el género humano por su justicia, pero al mismo tiempo no ejecuta un juicio sobre todos por su misericordia. Esos dos atributos de Dios, la justicia y la misericordia, están en Él, pero están guiadas por su sabiduría. De tal manera que la balanza que siempre vemos, que nuestro sistema de justicia solamente es una aspiración, que yo pienso que difícilmente la podremos ver obrar, una mujer ciega con una espada ejecutando juicios sobre cualquiera sin mirar, en una balanza perfecta donde cada quien paga lo que hace. En Dios obra de manera perfecta. ¿Por qué estás tú hoy, el día de hoy, todavía aquí delante de Dios, y a lo mejor has pecado contra Dios? Por su misericordia. ¿Por qué no ha ejecutado un juicio contra ti? Por su misericordia.
pero no quiere decir que no lo vaya a ejecutar. Solamente es que Él tiene buena voluntad pensando que tú vas a cambiar tu manera de pensar, que tú vas a pensar diferente y puedes decidir hacer algo diferente. Salmo 86, versículo 15. Dice la Escritura en este texto: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. ¿Cómo conocía David, el profeta, el cantor de Israel? Decía: Señor, Dios misericordioso y clemente. Dice: lento para la ira. No dice que no va a ejecutar su juicio, dice que es lento. Dice que tarda. No es Dios alguien que es explosivo, que dice: yo soy de mecha corta y cuando me provocan ahí voy. No, Dios no es así. Dios es lento para la ira. Piensa lo que va a hacer, porque sabe que somos polvo y sabe que si le ejecuta juicio no va a quedar nada de nosotros. Es lento para la ira, pero también es grande en misericordia y verdad. Por eso David decía: mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. David sabía que Dios era misericordioso y por eso se acogía a Él cuando Él tenía necesidad, porque entendía perfectamente que Dios era misericordioso, pero también sabía y conocía los juicios de Dios. Es un atributo hermoso. La misericordia y la justicia van de la mano, pero las guía la sabiduría. Para ni hacer más, para no ser como el juez que te dije al comienzo, que dice: pues dejo ir libres a todos estos porque soy muy bueno. Toda la gente lo va a condenar. Es más, el propio sistema de justicia, si obra correctamente, va a destituir a ese juez. Es decir, ¿cómo es posible que usted haya hecho en uso de sus facultades semejante injusticia? No, pero es que es bueno para las familias de los reos, sí, pero malo para las familias de los que fueron afectados. A ellos, ¿quién les hace justicia? ¿Quién responde por ellos? Por eso, para que pueda haber misericordia en la vida de un ser humano, tiene que ser satisfecha la justicia que pide ser satisfecha en primer lugar. Si no, no se puede hacer justicia. ¿Por qué no puede el juez sacar a los reos antes de tiempo? Porque hay una pena que de alguna forma, simbólicamente por lo menos, es la manera en cómo el reo paga ante el Estado, ante la sociedad, su culpa, privado de su libertad, con trabajos, lo que sea, etcétera. En segundo lugar, la persona tiene que estar consciente de su culpabilidad. De otra forma, no es objeto de misericordia cuando no cree que es culpable. En tercer lugar, dice la Escritura que debe haber una confesión de sus pecados a Dios como prueba de esa conciencia de culpabilidad y de hacerse responsable de sus actos. Tiene que haber restituido a quien agravió, y también dice la Biblia que tiene que haber una evidencia de ese arrepentimiento. Isaías 55, 7. Vamos a leer desde el versículo 6, de hecho, Isaías 55, 6 y 7. Este texto es muy importante porque nos muestra bajo qué condición puede obrar esa misericordia. Dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Un punto muy importante. Hay un tiempo en que Dios puede ser hallado. Hay veces que no hay ese tiempo para buscar a Dios. Hoy es un tiempo para ustedes. Hay los medios, ahorita están las condiciones. Tenemos aquí un lugar muy adecuado para poder exponer la palabra. Tenemos un tiempo que está cediendo a alguien amablemente para que tú puedas escuchar. Esto no es coincidencia. Esto es porque Dios los ama a cada uno de ustedes y está buscando sus vidas y quiere que vengan a Él. Ahorita es el tiempo en que Dios puede ser hallado, pero hay veces en que Dios ya no puede ser hallado, ya sea por la muerte, ya sea porque las condiciones no son propicias. Y dice también: llamadle en tanto que está cercano. No siempre Dios está cerca. Siempre está cerca en el sentido de que está pendiente de lo que hacemos, pero no siempre en nosotros hay la conciencia de esa cercanía. Verso 7. ¿Cuál es la condición entonces? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. También quisiera aclarar que cuando la Biblia habla de Jehová, no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová simplemente han plagiado el nombre de Jehová, que es el nombre que la Biblia revela. Cuando Moisés se le presenta en
en aquella zarza ardiendo, le pregunta: ¿quién le voy a decir que me envió a mi pueblo cuando diga que tú me enviaste a liberarlos? Él tenía 40 años que no estaba en su pueblo. Si a diles que yo soy te envió, yo soy, que son 4 letras que no tienen pronunciación porque son 4 consonantes y se les puede poner cualquier tipo de vocal en medio, y en español podría ser Jehová, una de las traducciones posibles, pero cualquier tipo de vocales pudiera ir en medio de estas 3. Aquí son 3 en el castellano, en el hebreo son 4, una Y, una H, una W, una H, tetragramatón se llama ese nombre. Entonces no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. Sí. Ellos dicen que son los testigos de Jehová, bueno, pues ellos pueden decirlo, pero no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. Es el nombre que Dios revela a Moisés para decirles quién lo había enviado al pueblo de Israel. Entonces dice: vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Pero cuándo? Cuando deje el impío su camino, y no solamente su camino, sus obras, también cuando deje sus pensamientos, deje su manera de pensar. Y dice: sí, ahora sí, y vuélvase a Dios, conviértete a Dios, el cual va a tener misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios es muy amplia, pero tiene condicionantes también, porque misericordia sin condición no es misericordia, se puede volver en libertinaje, ¿sí? Usted mismo con sus hijos sabe que si usted no les aplica un castigo cuando desobedecen o se portan mal, usted va a favorecer que ellos lo sigan desobedeciendo, porque se van a dar cuenta que lejos de ser castigados fueron recompensados, y eso los va a estimular a seguir actuando de una forma rebelde, y eso no le conviene a usted, porque le va a traer problemas. Y si usted quiere a sus hijos, no los va a dejar sin castigo. Por eso dice el proverbio: el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Y no es desde la mañana, quiere decir desde que es niño, desde que tiene facultad de ser formado su carácter, su hábito, va a empezar a formar en él un hábito de justicia, de entender que lo malo lleva consecuencia, de entender que los actos malos reciben corrección, y también de que los actos correctos reciben un premio. Sí es cierto, la misericordia es amplia, pero va enmarcada en condiciones. Y Dios quiere tener misericordia de ti, claro, por eso estás aquí hoy. Dios ha sido misericordioso contigo, claro, contigo y conmigo, por eso aún seguimos aquí. No ha ejecutado juicio como Él pudiera hacerlo, porque Él quiere tener misericordia. Y la única forma de que esa misericordia pueda ser satisfecha es cuando usted se arrepiente y cree en Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz. ¿Por qué? Porque en Jesucristo fue pagada la consecuencia de ese pecado, y fuera de ese no hay otra. Si el castigo se quita sin consecuencia, la maldad se multiplica, es lo que vemos en nuestro país. ¿Qué pasa con la impunidad? Favorece la multiplicación del delito. ¿Qué pasaría si a una persona que, por ejemplo, un narcotraficante o un político corrupto, lo ahorcaran públicamente en el Zócalo? Es solamente una idea, no estoy favoreciendo eso. Aquí con nuestro sistema de justicia empezarían a matar a muchos inocentes también. Sí, solo estoy dando un ejemplo. ¿Qué pasaría si públicamente, que es lo que hacen todavía en algunos países de Medio Oriente, hicieran una justicia de ese tipo? Se frenaría de forma muy fuerte el estar haciendo cosas de ese tipo. Pero como no se hace y hay impunidad, ¿qué se favorece? La multiplicación del delito. 2 textos más, Proverbios 36:5, para mirar cómo es esta misericordia. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Verso 7 de este mismo salmo: cuán preciosa, dice el verso 7 de este salmo, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, porque saben que Dios es misericordioso. Y por último, 1 de Pedro 1:3, y aquí voy a concluir. Dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vivimos todavía bajo la gracia y la misericordia de Dios. Aprovechemos el tiempo que tenemos. Aprovecha esta oportunidad que tienes de volverte a Dios, de conocerlo. No tentemos a Dios,
no probemos si realmente Él ejecuta o no ejecuta juicio. Mejor volvámonos hacia su misericordia. Cerremos nuestros ojos. Le invito a que hagamos una oración. Meditemos brevemente en esto. Piensa cuántas cosas en tu vida Dios podría tomar en contra tuya, en contra mía incluso, y no las ha hecho y no ha ejecutado una sentencia porque es misericordioso. Realmente cuán grande es la misericordia de Dios. La vida de José, el hijo de Jacob, es un ejemplo claro de cómo los planes de Dios siempre trabajan a favor de bendecir, nunca de hacer daño, porque Él no se deleita en ello, pero que a veces sus planes también implican que atravesemos por momentos de dolor, de angustia, de dificultad, pero que al final lo que Él busca y Él quiere es siempre tener y proveer misericordia. Por eso la fidelidad de Dios y su misericordia, como leímos ahorita, van siempre de la mano. Y Él quiere hacerlas obrar en ti. No estás aquí por error ni por coincidencia, estás aquí porque Dios te está buscando, te está llamando, quiere tratar con tu vida, quiere acercarte hacia Él. Escucha este canto. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor,
Tú me perdonas. Nos perdona y nos da el gozo para caminar con Él. Nos guía por sendas de paz. Solamente Él puede darnos la fe y el reposo para caminar. Oh, tu fidelidad, Señor. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia, quizás sin saberlo y sin estar conscientes, cada día, Señor, somos objeto de ella. Cada día nos rodea. Gracias por hacernos conscientes a través de tu palabra que estamos viviendo todavía en esta época, que tú estás todavía con tu mano extendida de misericordia, Señor, hacia todo aquel que la quiera tomar y que desea andar y caminar en tus caminos. Padre, cuántas gracias te damos por extender hasta hoy tu misericordia a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy. Bendice a cada uno, Señor. Bendice su día de trabajo. Bendice sus casas, sus familias. Bendíceles con entendimiento en tu palabra y en tus caminos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención. Tengan un excelente día. La próxima semana, con el favor de Dios, aquí los esperamos. Buenos días.